Texto de Egerbras, capítulo 1, páginas de 28 a 34. Subtítulo: Memoria y trauma. Al mismo tiempo, más allá del tema de la justicia, el trabajo de la memoria tiene funciones terapéuticas. Según Besetti, la cuestión más relevante que se plantea en relación con las significaciones del pasado como trauma es la condición activa o pasiva de la memoria. Hay en cierto modo una oposición entre la figura del trauma, sufrido pasivamente, y la idea de un trabajo de la memoria. Cuanto más se destaca la figura del pasado traumático, menos recursos quedan para las formas de rememoración que impliquen una renovación del pasado. Paul Ricoeur, al referirse a nivel patológico terapéutico, cuando la memoria no se puede desarrollar, explica la oposición entre el duelo y la melancolía. Cuando el duelo se realiza, la prueba de la realidad, sin disminución del sentimiento en sí, muestra que el objeto amado ha dejado de existir, aunque se produce una rebelión comprensible a la renuncia de ese vínculo. El trabajo del duelo es el costo del trabajo del recuerdo, pero el recuerdo beneficia al individuo que vuelve a estar libre y desinhibido. La melancolía, en cambio, hace que el individuo caiga bajo un propio abatimiento, reaparecen las escenas sin reelaborar. Para superarla, se debe trabajar sobre lo que se impone del pasado y darle sentido. En nuestro pasado la violencia es importante, un trabajo colectivo de memoria. Puede haber responsabilidades por el pasado. Hay acciones posibles sobre esas huellas. El trabajo en la construcción de la memoria colectiva sobre el pasado dictatorial es indispensable. Las luchas se dirimen en el campo de la historia y en demandas sociales de justicia. Trauma psíquico. Acontecimiento que amenaza fundamentalmente el bienestar o la vida de una persona o de un ser muy cercano, o consecuencia de ese hecho en el aparato o estructura mental o vivida emocional de la misma, que implica miedo intenso, sentido de incapacidad para ejercer control u reacciones. Esto es una definición de trauma. En Argentina, el integrante del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, el doctor Fernando Ulloa, trabajando en la reparación del daño y acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado, consideran que el daño no es solo en los bienes materiales, sino en cuanto a su persona, ya que toda la persona es un proyecto de vida y lo que afecta a este proyecto configura un daño a la persona. Los profundos problemas aparejados por la desaparición y la apropiación de bebés son mayores que el concepto original de trauma, que refiere a un hecho disruptivo, que produce una ruptura brusca en la vida de la persona. En nuestro pasado reciente, las situaciones padecidas por las víctimas de terrorismo de Estado se prolongaron en el tiempo y contienen muchos episodios puntuales disruptivos. En el caso de los procesos de restitución de identidades jóvenes que fueron niños apropiados durante la dictadura, el episodio traumático en realidad un proceso en el cual ha transcurrido buena parte de su vida. En el caso de familiares de desaparecidos o de familiares que buscan a los niños apropiados, el hecho tiene continuidad en el presente y no cesa de ocurrir, de allí en que, en el ámbito jurídico, se lo consideran delitos imprescriptibles. Así como para la justicia estos crímenes son imprescriptibles, también lo son para la salud mental, dado que el hecho traumático no cesa de ocurrir y que el padecimiento no se limita al hecho traumático. Es por eso que el trabajo con la memoria es fundamental para la integridad psíquica de la víctima.
Subtítulo: Lugares de memoria. La memoria se sostiene en lugares, donde para Pierre Nora se cristaliza y se refugia. Estos lugares de la memoria, en general, son restos, pero también pueden ser obras de arte o construcciones especiales para resguardarlas, como museos o archivos, plazas y parques, monumentos, monolitos, placas recordatorias, baldosas por la memoria, murales o simples pintadas, grafitis o esténciles, nombres de calles, escuelas, aulas. También lo son los cementerios, las colecciones, los actos, las fiestas, los aniversarios, los tratados, las causas judiciales. Debemos tener en cuenta que, así como existe una disputa porque se recuerda el pasado y cómo se creó la historia, también hay una tensión permanente en los lugares de memoria, que son significativos para gran parte de la población y lo que piensan sobre ellos otros sectores. En numerosos casos, la confrontación ideológica se muestra en esos mismos lugares de la memoria. Por ejemplo, los que no quieren los juicios contra los represores en ocasiones destruyen las marcas de memoria que recuerdan a los desaparecidos por la última dictadura de la Argentina. Según Pierre Nora, si lo que defiende no estuviera amenazado, no habría necesidad de construirlos. Subtítulo: Políticas del olvido. Extracto del Martín Fierro de José Hernández. En la memoria, un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. No es casual que en algunas épocas se estudien algunos más temas que otros. Existe un criterio político para elegir profundizar la investigación de determinados acontecimientos históricos, especialmente los vinculados con la historia reciente. De hace tiempos inmemorables, los gobiernos, más o menos explícitamente, prefieren evitar los conflictos generados por la discusión de temas del pasado y que pueden amenazar la estabilidad política, por lo que prefieren el silenciamiento, si no puede ser el olvido. En Egipto, algún faraón llegó a hacer picar los jeroglíficos escritos en piedra de su antecesor para que no fuera recordado. En Francia, tras la Guerra de Religión del 1598, se firmó el Edicto de Nantes, que permitía con límites la libertad de culto de los calvinistas. Entre los aspectos estipulaba que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros, tras el comienzo de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos, hasta nuestro avenimiento a la corona, quedan disipados y asumidos como cosa no sucedida. La estrofa de la Vuelta del Martín Fierro es un ejemplo argentino de fines del siglo XIX. El escritor José Hernández había dejado de ser opositor al gobierno, era diputado oficialista, y tras las campañas del desierto, le interesaba calmar los ánimos de los gauchos, que había ayudado a exaltar con la ida. Por eso llama a olvidar lo malo, para que los gauchos trabajen como peones rurales en las tierras recientemente arrebatadas a los indios. A lo largo de la historia, sucesivos regímenes dictaron numerosas amnistías. Con ellas se procura consolidar la tranquilidad política mediante el olvido jurídico de los hechos ocurridos. El acallamiento no proviene solamente por parte del gobierno, sino también de los sectores económicos o políticos beneficiados en el silencio, probablemente porque estuvieron en convivencia con los hechos traumáticos anteriores, por lo cual no quieren que sean revisados. Según Lira, en Chile, las reconciliaciones políticas se han basado en leyes de olvido, es decir, en leyes de amnistía que han cubierto
crímenes mayores y menores después de todos los conflictos políticos, desde los inicios de la República, desde 1818. Tras la dictadura de Uruguay, 1973 a 1985, en dos oportunidades, 1989 y 2009, se realizaron plebiscitos para decidir si continuaba vigente la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado o ley de amnistía, cosa que la ciudadanía aprobó. Recién en octubre de 2011, el Congreso aprobó la ley número 18.831, que anula los efectos de la ley de caducidad y que califica a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado como de lesa humanidad. En Argentina, si bien se enjuició a las juntas militares en 1985, cuando los juicios de los represores asesinos proliferaron, el gobierno radical sancionó la ley de punto final de 1986 y de obediencia debida de 1987, que inmovilizaron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura, y los indultos dictados por el presidente Carlos Menem puso en libertad no solo a los condenados, sino también a los procesados. Prácticamente solo se pudieron realizar juicios por la apropiación ilegal de bebés nacidos en cautiverio o de inmuebles pertenecientes a los secuestrados. Pero si la ley no permitía la justicia, no podía ser que no permitiera que se conociera la verdad. Con la constancia del reclamo de organismos como la Asociación por los Derechos Humanos, en 1998 comenzaron los juicios por la verdad en la Cámara Federal de La Plata, luego en Mar del Plata y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su objetivo era averiguar qué pasó con los desaparecidos de cada región durante la última dictadura y determinar quiénes fueron los responsables de la misma. Si bien no tiene consecuencias penales para los responsables de los delitos de lesa humanidad, con esas investigaciones los organismos de derechos humanos avanzaron en la promoción de las causas penales que a partir del año 2003 pudieron comenzar a reabrirse para jugar a los genocidas. Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, el Congreso anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Anulación que tuvo efectos jurídicos recién 2 años después, cuando la Corte Suprema las declaró inconstitucionales. Y se demoraron los juicios relacionados con los genocidas indultados hasta que la Corte también se expidió sobre la inconstitucionalidad de los indultos. Sin embargo, mientras tanto los expedientes de los juicios por la verdad siguen activos, sirven como un primer paso y continúan siendo útiles para localizar pruebas para las causas penales. Subtítulo: El deber de la memoria. Pese a la imposición de la desmemoria por ley o por decreto, muchos que sufrieron en carne propia, o por sus amigos, o por sus proyectos de vida, o de nación perdida, eligen no olvidar. Para no sufrir tanto por la desatención de la sociedad a sus necesidades de memoria, verdad y justicia, para lograr en algún momento revertir la apatía o el desinterés de la sociedad. Estas personas se deben agrupar. En Argentina existe, por ejemplo, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Equipo de Antropología Forense y otros organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, sección Argentina. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros. La postura de todos ellos es no olvidar, y la fuerza de la memoria que sostiene está asociada tanto a preservar el recuerdo de las víctimas
como su proyecto de vida, de lucha y de país. La mayoría de los organismos están abocados a la búsqueda de justicia, que debería traer consigo un mejor ejercicio de la democracia, una mejor equidad, una paz más serena, sin angustias. El recordar tiene el objetivo de que nunca más existan regímenes autoritarios y genocidas, y que esos regímenes existieron para implantar la desigualdad que sobrevino en el último cuarto del siglo XX y continuó con las políticas neoliberales de gobierno. Los organismos y agrupaciones fueron construyendo memorias colectivas o sociales de los hechos que los afectaron. Cuando se participa en una militancia, la memoria colectiva se tiende a encuadrar para que lo que se dice no afecte negativamente sin querer algún juicio o algún familiar. La encuadrada, según Michael Pollack, es la que mantiene la cohesión interna y defiende las fronteras de lo que un grupo tiene en común. No es construida arbitrariamente por el grupo, sino que se alimenta de material provisto por la historia. Puede ser interpretado con diferentes referencias y su modificación tiene que ver con la función que esa memoria tiene en el presente. La memoria encuadrada tiene sentido para una organización, un sindicato, un partido. Sin embargo, tiene los límites de la credibilidad. No puede ser producto de una falsificación, porque la memoria encuadrada está en juego el sentido de la identidad individual y grupal. Para preservarla, en general se reúnen grupos de reflexión. Existen siempre algunos que son portavoces autorizados por los demás, los que actuarían como guardianes de la verdad o de la memoria. Cuando un grupo social es muy grande y pensante, es probable que haya muchos guardianes de la memoria y muchos otros que pugnen por diferentes motivos por encuadrar la historia dentro de sus intereses. Las ceremonias de recordación, actos y lugares de memoria son fuentes dadoras de sentidos para estos múltiples actores. El deber de memoria, de ejercer para recuperar el conjunto de creencias, ritos y normas que hacen a la identidad de un grupo que fueron avasalladas por regímenes de exterminio. El volverlo a recordar hace que se resignifique y se comprenda el presente. Así los actos de celebración de la memoria dolorosa del pasado traumático ayudan a seguir luchando por la justicia. Asisten a que otros recuerden hechos que en realidad siempre supieron y de los cuales no tomaron conciencia hasta el momento determinado en que, como en una ceremonia iniciática, se les corre el velo de los ojos. Quienes vivieron esas situaciones traumáticas quieren que se escriba esa historia. Prefieren una historia escrita que sea lo más objetiva posible, que no sea morbosa. Se produjo una saturación con los datos del horror mostrados en periódicos, televisión y películas. Muchos de los testigos saben diferenciar perfectamente los conceptos de historia y memoria, y aunque algunos afirmen que va a narrar los hechos tal cual sucedieron, sabe que lo que hace desde su punto de vista, desde sus pasiones, sus miedos, sus olvidos involuntarios, sus lapsos, sus mecanismos psíquicos. Por eso, aportan al historiador, que considera serio todas las fuentes documentales que tenga a su alcance. Por supuesto, mientras estas no las perjudiquen en su imagen. Esto no responde a una necesidad egocéntrica de narrar su experiencia, sino al imperativo social del deber de memoria.